noches. Aquí estamos en un nuevo programa de Civilitas TV. Esta noche para tratar un tema que es un tema difícil. El tema del proyecto de la reforma del Código Civil. Sí, exactamente. Parece un tema técnico, pero es fundamental. Algún abogado ha dicho, si vos reformás la Constitución, el Código Civil y el Código Penal, reformaste la Argentina, digamos, o sea, la estructura jurídica central. Bueno, hay un proyecto que se ha presentado, un anteproyecto que hicieron algunos especialistas, el Poder Ejecutivo le hizo algunos cambios chicos, pero muy potentes, ya lo vamos a ver con uno de los columnistas. Y bueno, hay temas muy importantes para la vida de todos. A ver si tenemos unas placas, ¿no? Aquí para presentar. Tenemos lo que es matrimonio, se incorpora la opción del contrato prenupcial, ya lo vamos a charlar. Divorcio, se simplifica muchísimo. Algunos hablan de divorcio express, vamos a ver si es así. Reproducción humana asistida, el punto 3, el que sigue. Aquí tenemos divorcio, reproducción humana asistida, se incorporan las técnicas de reproducción asistida, fecundación in vitro y demás. En adopción se simplifica mucho el régimen jurídico de adopción, pero se generan algunas contradicciones, ya lo vamos a ver. Propiedad comunitaria indígena, bueno, ¿qué será esto? Hoy no lo vamos a poder tratar, pero sí lo vamos a dejar mencionado. Gestación por sustitución, por sustitución, voluntad procreacional expresada por las partes intervinientes. Sociedades de un solo socio, que es la creación de esta nueva figura. También derechos personalísimos, se incorporan los derechos a la intimidad, a la dignidad, a la imagen, el honor, entre otros. Nuevas formas de contratación que brindan supuestamente para brindar mayor seguridad jurídica. Bueno, como verán, son muchos temas muy importantes, afectan a nuestra familia, nuestra vida, nuestra propiedad y por eso vale la pena tratarlo. Si les parece, vamos a presentar este primer video para generar la inquietud. ¿Por qué hay que estar alerta? Y porque este gobierno nos tiene acostumbrados a sorpresas. No vendrá una caja de Pandora, una sorpresa detrás de esta reforma del Código Civil. Un video de la Universidad Católica Argentina nos presenta ciertas inquietudes a tener en cuenta y luego una primera mesa de debate. Inspirado en los códigos civiles de Chile y napoleónico y en el derecho romano y canónico, Dalmacio Vélez Arfiel redactó nuestro primer Código Civil en 1869. Cuando se habla de un Código Civil, se habla de la norma básica, fundamental, que rige las vidas de las personas. Desde entonces, se aplicaron diversas modificaciones, pero en marzo de este año se lanzó un proyecto de reforma que cambia sustancialmente concepciones básicas del original. Me parece que es una cosa hecha a las apuradas y tengo un poco de temor que se ha hecho en un grupúsculo con una determinada ideología, sobre todo como elemento distractivo de otras cuestiones sociales más profundas. La preocupación desde muchos abogados y otros sectores, como también la Iglesia Católica, es qué tipo de familia, de persona, de relaciones humanas proponemos a la Argentina en el inicio del siglo XXI, ¿no? El proyecto será debatido en el Congreso en las próximas semanas. El Código Civil siempre tiene una dimensión modélica, es decir, es como una guía, una propuesta cultural, o sea, no es solo una ley, es como una propuesta de un modo de vida. Si hay una ley que va a ser reformada, sobre todo algo tan importante como las cuestiones que están viendo, me parece que lo menos que tiene que haber es mayor participación de las bases, de las universidades, de las academias nacionales, de los sectores intermedios, de la población. La reforma que se apruebe tendrá gran influencia sobre los pilares de la sociedad, como la familia, el matrimonio y los hijos. Me parece que hay conceptos que son muy profundos y que la superficialidad de una reforma hecha inconsultamente, corre el riesgo de terminar imponiendo un estilo de vida que no es el que la mayoría de los argentinos queremos. Desaparecería el deber de fidelidad, el divorcio se podría pedir a mera petición de una de las partes, o sea, se facilitaría todo como para que el matrimonio prácticamente fuera más frágil que un contrato. Los cambios afectan también los problemas que derivan de la fertilización, la manipulación de embriones, el alquiler de vientres y la identidad del niño. Va a alterar esto. Bueno, muy bien, el video es más largo, pero de alguna manera presenta algunos puntos bien polémicos de este proyecto de reforma. Bueno, estamos con dos personas que saben mucho del tema. Gracias por haber venido, dos profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, de Derecho de Familia, doctor en Derecho también.
Si les parece, yo les quiero proponer, antes de pedirles su opinión sobre esta reforma, que juntos escuchemos algunas expresiones de una entrevista hecha al juez de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Lorenzetti. ¿Ah? Y después opinamos. A ver. Nosotros no podemos en la ley imponer un modelo de familia, que esto es la discusión que a veces se plantea. Bueno, algunos dicen, yo quiero que la familia tenga hombre, mujer y 2 hijos. Y entonces hay que legislar para que eso influya en la sociedad. Bueno, nosotros pensamos que lo que tenemos que regular son situaciones para solucionar problemas de la gente y no imponerles modelos. Es decir, nosotros no podemos en la ley imponer un modelo de familia, que esto es la discusión que a veces se plantea. Bueno, algunos dicen, yo quiero que la familia tenga hombre, mujer y 2 hijos. Y entonces hay que legislar para que eso influya en la sociedad. Bueno, nosotros pensamos que lo que tenemos que regular son situaciones para solucionar problemas de la gente y no imponerles modelos. Lo que se hace acá es proteger, es decir, bueno, miren, si ustedes se quieren juntar y convivir, sean hombre y mujer o sean del mismo sexo, hay un mínimo de protección si hacen una convivencia pública que se pruebe durante 2 años, más de 2 años. Entonces ahí hay una serie de protecciones a esa situación. Eso se simplificó y dice, bueno, si uno se quiere separar, se separa, porque nadie va a reconstruir la unión que ya está rota. Lo que tienen que hacer es presentar una propuesta de cómo se ordena las consecuencias, es decir, el régimen de los hijos, de la vivienda, los alimentos, pero no se puede reconstruir lo que las partes no quieren. Entonces, la idea no es destruir la familia, sino brindar posibilidades para que cada uno libremente adopte el modelo de convivencia que desea. En filiación también hay muchos cambios importantes, porque también se atiende aquí a una realidad, ¿cierto? Una cosa es la concepción natural, otra es la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque uno puede estar a favor o en contra, pero la realidad es que eso se practica en la Argentina y en todo el mundo, y tenemos que regularlo, porque si no hay problemas que la gente tiene y nadie los soluciona. Y hay que solucionar y hacerle la vida más fácil a las personas, no más difícil, negando. No se regula el aborto, es una materia del derecho penal, y no se regula tampoco qué pasa con los embriones no implantados. ¿Por qué? Porque los embriones no implantados no nacen. Entonces no se dice nada sobre el estatuto de los embriones no implantados. No es que, como algunos han interpretado, se considera que no hay vida. Eso será una discusión de la ley especial. El código no dice nada, dice, deberá dictar una ley especial para la protección de los embriones no implantados. Pero no podemos regular eso en el Código Civil, son temas ajenos. Ahora, cuando el embrión está implantado, sí hay que regularlo, porque si nace el chico, hay que saber quién es el padre, quién es la madre, y los derechos que tiene, el régimen familiar, sucesorio. Eso es lo que se regula. Entonces, por eso se dice el embrión implantado en el seno materno. Ahora bien, ahí hay una situación que da lugar a veces a discusiones, y es ese chico que nace sabe quién es la madre y sabe quién es el padre, porque el padre en realidad no es el que aportó el material genético, sino que es el que declaró ser el padre. Por eso se dice que ahí no es natural, es una voluntad procreacional, es el que dice que es el padre y lo educa y demás. Ahora, el que donó, el donante de esperma, no es el padre. Ahora, entonces por eso la opción que se dice, bueno, el chico no puede dirigirse contra el donante, porque si no nadie donaría nada. No puede decirse que esa persona tiene cientos de hijos. Pero sí puede conocer, en algunos casos, su identidad o por los datos genéticos. ¿Por qué? Porque puede haber enfermedades genéticas
Y ese chico puede tener una enfermedad genética y entonces médicamente, y además con la evolución que hay hoy en la genética, se puede curar. Entonces necesitan saber los datos. Eso queda en un registro. Bueno, la verdad que me ha quedado una sensación de mayor confusión, al menos desde el punto de vista bioético. A ver, Nelida, si podés darnos un marco. En el ámbito específico del derecho de familia, la modificación que se introduce no solamente que es un cambio desde el punto de vista del corpus normativo, que es un código nuevo, sino que es un cambio de paradigma. Los fundamentos, todos los códigos responden a un paradigma. Vélez Sarsfield respondió a un paradigma, no fue neutro. Él tenía una idea clara de a dónde llevaba el grupo familiar, porque la ley, me permito disentir con el ilustrísimo doctor Lorenzetti, la ley es prescriptiva, no solamente es normativa, sino que también prescribe conductas. Y prescribe cuáles son las conductas deseables y por las cuales nosotros vamos a tener una respuesta favorable. Entonces no es neutro decir, por ejemplo, que los cónyuges no se deben fidelidad. ¿Estamos? En este cambio de paradigma afecta a todas las instituciones de derecho de familia. Todas fueron modificadas o fueron todas tocadas sustancialmente. En el ámbito de filiación, de patria potestad, en el ámbito de la tutela, en el ámbito de parentesco y en el ámbito del régimen matrimonial. ¿Estamos? Las que han tenido mayor impacto o las que hacen más ruido en la sociedad en su conjunto son el régimen de la conyugalidad y el régimen de la filiación. En el régimen de la conyugalidad siempre hay dos aspectos que históricamente se regulan, efectos personales y patrimoniales. Y este código, o este proyecto de código, ha enfatizado las vinculaciones patrimoniales entre cónyuges y ha licuado el contenido personal. El matrimonio ya no tiene un contenido legal personal, sino que tiene un contenido legal económico. Una sociedad económica. Bien, no sería eso lo grave. Vélez Sarsfield reguló el régimen civil del matrimonio y el régimen patrimonial de los cónyuges estaba dentro de la sociedad. ¿Estamos? No era una cuestión, no es que sea insólito en nuestro derecho esta cuestión. Lo que sí es insólito, licuar de cuestiones personales, como por ejemplo lo que los cónyuges no se deban convivencia, lo cual no pueden darse ese lujo el estatuto de los convivientes, porque es cierto, regulan los regímenes convivenciales, los que antes se llamaban concubinas. Concubinas tienen que convivir, los cónyuges no. ¿Estamos? Y la fidelidad. Fidelidad. Ya te vamos a preguntar una supuesta contradicción, a ver si es cierto que se puede hacer un contrato prenupcial aclarando bien cómo vienen los tantos económicos, pero en ningún caso se puede poner la cláusula de fidelidad. Pero ya ahora te lo voy a preguntar, lo vamos a presentar al profesor Seleme, gracias por venir. En el caso de usted, Seleme, sabemos que tiene una óptica o una visión para que nos ilustre sobre la cuestión de esto de esto de poder alquilar el vientre de una mujer y todo lo que está alrededor de esa situación. Bueno, una cosa que me preocupa del proyecto de reforma del código es que se han tocado múltiples asuntos que tienen implicaciones bioéticas, pero en los antecedentes del proyecto los argumentos bioéticos son escasos. O sea, como hemos visto en el video, el argumento central que se ofrece es un argumento pragmático, que es, bueno, este tipo de figuras como la maternidad subrogada o la fertilización asistida ya existen en otros regímenes, ya tienen estatuto legal, han producido consecuencias y entonces nuestro ordenamiento tiene que adecuarse a esto. No estoy en contra de que se utilicen este tipo de argumentos, pero no creo que no pueden ser los únicos, ¿no? Claro. Más cuando son temas de tanta profundidad. En el caso de la maternidad por subrogación, que para que se entienda sería algo así como el alquiler de vientres, solamente que en el proyecto de reforma no se puede hablar de alquiler porque solamente se permite que esto sea de modo gratuito. Para la madre. Para la madre gestante. Para la madre, o sea, la madre portadora. Porque todo el resto de la organización se cobra. Así es, así es.
Entonces, en ese caso puntual, los argumentos que da el anteproyecto son, primero, este pragmático, luego da un argumento que dice que sería inconsistente reconocer, permitir la adopción a las parejas del mismo sexo y no permitirles la maternidad por subrogación. De vuelta, no se entiende por qué el permitir la adopción tendría que comprometernos a permitir la maternidad por subrogación. La adopción es un instituto para proteger a niños que ya están engendrados, mientras que la maternidad por subrogación es una figura que sirve para engendrar nuevos niños. Claro. Creo que lo que se ha pasado por alto ha sido la dignidad de la persona que se está por engendrar. O sea, la pregunta, ¿cualquier medio para gestar a un ser humano es moralmente correcta?, que es la pregunta central que se tendría que haber hecho, no está presente en los fundamentos del proyecto. Y personalmente creo que, luego tendré tiempo tal vez de explayarme en esto, creo que la maternidad por subrogación es un medio inmoral de gestar a un ser humano. Yo veía en estos días que había aparecido un bebé que parecía muerto y finalmente vivo, y cómo reaccionaba toda la opinión pública frente a qué terrible circunstancia de ese niño que había estado inclusive tirado medio en la basura durante un tiempo. Y bueno, y si lo traslado, yo digo, bueno, ¿qué diferencia hay entre el afuera y el adentro? Digamos, o sea, estando adentro sí podemos hacer lo que querramos, digamos, y en el afuera, en cambio, nos genera esa compasión, digamos. ¿Cómo es este tema de fidelidad y divorcio express que también genera polémica? Sí, hay toda una línea de lo que se llama quitarle dramatismo al divorcio, desdramatizar la situación de divorcio. En sí, pretender bajar los decibeles de un proceso divorcial no es una mala idea. El tema es que vaciar de contenidos personales a la institución para poder tener un divorcio sencillo es tergiversar el orden de los intereses. Si no se fortalecen las instituciones, no importa lo dramático o no dramático que sea el divorcio, o sea, en realidad nos estamos divorciando de un no matrimonio. Claro. Es una cosa medio insólita. Y otra cuestión bastante compleja que viene derivado incluso de este tema que está tocando el doctor Seleme, viene de la mano del acceso a la identidad. El doctor Lorenzetti hablaba de que tienen acceso a la identidad. En realidad tienen acceso restringido porque son por causas fundadas y por una autorización judicial, por el juez. Cuando hay riesgo de muerte, la comunicación es del médico del engendrado, estamos al médico de la entidad del banco de material genético, y esto es una abierta contradicción con el estatuto, por ejemplo, que tienen otros niños en la Argentina al acceso a la identidad genético-biológica. No estamos hablando de emplazamiento, no le vamos a reclamar alimento ni derecho sucesorio, pero el dato es fundamental para lo que se llama la identidad estática, que es una piedra parte de la construcción de la identidad del ser humano. Y más con la historia argentina, con respecto a estas cuestiones que hacen a la identidad, al solo efecto del conocimiento, queda claro, ¿estamos? Y que se suma un nivel de complejidad inadmisible cuando hay una total y absoluta prohibición legal de tener acceso a la identidad de la madre gestante, con lo cual hay una invisibilidad de la mujer que está gestando, que es algo, digamos, irritante desde el punto de vista de una lectura de género, pero inconstitucional, porque nosotros tenemos normas constitucionales en la CEDAW, que CEDAW es una norma que está constitucionalizada, que dice que la maternidad es una función social. Entonces, muy rápido porque nos estamos yendo, Seleme, la sensación, te lo pregunto ya en términos generales, es que es como que este código está tratando de ir más rápido de lo que hemos ido los argentinos, o sea, casi que nos está planteando modelos y circunstancias que todavía no estaban, no había un reclamo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que no está mal que las leyes intenten provocar debates, si no intentan suplirlos, ¿no? O sea, yo creo que no está mal que la legislación vaya adelante de la sociedad si la sociedad se mueve detrás. Y esto es lo que no ha sucedido aquí, ¿no? Lo que no ha sucedido aquí es que no ha habido un debate ético-político sobre estos temas. Muchas gracias por venir. Si les parece, vamos a ver ahora rápidamente un video. Fíjense, una especialista también de Buenos Aires, la doctora Frank, nos dice
absurdos que pueden llegar a ocurrir en este proyecto de Código Civil si queda tal cual está. A ver. Podemos observar en el proyecto de reforma del Código Civil la vulneración del derecho a la identidad de los niños concebidos a través de estas técnicas, se ha dicho varias veces. Si comparamos, por ejemplo, las diferencias que se establecen entre los niños adoptados y aquellos concebidos por las técnicas, vemos que los niños adoptados ven reconocido expresamente su derecho a la identidad en el artículo 595, inciso B. En cambio, los concebidos artificialmente ni siquiera lo ven mencionado. Los adoptados tienen amplio derecho a conocer sus orígenes biológicos, artículo 595, inciso E y 596. En cambio, para los niños concebidos por las técnicas de procreación artificial, se trata solo de un derecho que decide el juez por razones fundadas. Los adoptados por adopción plena, cuando sea más conveniente para ellos, pueden mantener el vínculo jurídico con sus parientes, artículo 621 del proyecto, y no existe esta posibilidad para los concebidos a partir de una técnica. Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, artículo 596 del proyecto. No rige esta obligación para los concebidos a partir de la fecundación artificial y podría suceder que el niño nunca se entere de cómo fue concebido. Bueno, no es el objetivo que salgan especialistas en reforma del Código Civil, sino simplemente vamos como señalando cosas para prestar atención, para, ojo con este tema de la reforma, tengamos algún cuidado como ciudadanos. Lo hemos invitado a Jorge Barbará, miembro de Esperanza Federal, gracias por venir, ya casi no como columnista, sino como amigo, miembro de la casa, para que reflexionemos juntos sobre, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No está solamente esta cuestión, sino otras. Ayúdanos a pensar como ciudadanos. Bueno, a mí me parece que lo primero que tenemos que tener en cuenta es no caer en ciertas trampas argumentales. Esas trampas argumentales fueron señaladas en la mesa anterior, es decir, esto de presentar al código como algo inocuo que simplemente viene a resolver problemas de la gente y que no trae ninguna consecuencia negativa más allá de la misma solución de esos problemas que la estarían pidiendo, es un argumento falso, es una falacia técnicamente. En verdad, cualquier legislación de este tipo, sobre todo en temas tan centrales como pueden ser los temas de filiación, los temas parentales, etcétera, está proponiendo un modelo de sociedad. Se diga o no se digan los argumentos, lo está proponiendo. Y en este caso las propuestas no son menores, hay un vaciamiento del contenido de la institución matrimonial, hay una suerte de, digamos, continuación en la línea de desprotección de la vida humana, de la persona por nacer. No es que haya una decisión tomada, pero sí se abren determinadas puertas, y las otras situaciones que fueron bien explicadas por los anteriores expositores. En verdad, esto, primero que tenemos que tener en cuenta es tener precaución frente a este tipo de argumentos. Sí, no, me comentabas cuando charlamos fuera de cámara que, bueno, aquí estamos poniendo foco, pero si abriéramos ese libro, hay otros puntos donde capaz que en un artículo te cambia completamente la regulación, digamos. Bueno, si hay algo que ya excede lo conceptual y pasa a ser casi, lo podríamos definir como maquiavélico, es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo cuando el proyecto pasó por sus manos. O sea, esto lo explicamos. Intervenciones. Claro, o sea, hubo una comisión reformadora constituida con el apoyo de una gran cantidad de juristas que envió un proyecto, que trabajó sobre un proyecto y lo envió, y en este pase por el Ejecutivo, previo al envío legislativo, aparecen no grandes reformas de lo cuantitativo, pero sí tremendamente sustanciales. Esos pequeños párrafos agregados que todo el mundo habla son tan típicos de abogados y legisladores, pues bien, aparecieron tristemente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo mencionaría centralmente alguno al cual hice referencia la vez pasada, que es un intento por eliminar o limitar fuertemente la responsabilidad del Estado respecto a los daños que pueden cometer los ciudadanos. Esto atrasa no menos de 60 o 70 años, es decir, un derecho de daños que ha hecho de la protección del individuo en el mundo
su lugar común, pues bien nos encontramos con 3 artículos modificados por el proyecto del Ejecutivo que vienen a echar por tierra todo este avance. Y algo quizás todavía más grave, que es cuando el Código regula en el artículo 804 la posibilidad de los jueces de aplicar determinadas sanciones combinatorias, se llama, para quienes incumplan las mandas judiciales, o este aquí que el Ejecutivo agrega un pequeño párrafo, son 2 renglones en verdad, en donde hace excepción de esa norma en lo que respecta a los funcionarios públicos, a las autoridades públicas, diciendo que estas simplemente se rigen por las normas de derecho administrativo, es decir, normas específicas que en muchos casos sus propios organismos podrían estar dictando. Si el dictando. juez te manda a decir algo, si sos ciudadano, sí, pero si sos funcionario, y ya vamos a ver, digamos. Una explicación sencilla podría ser esa. Carmen, una opinión, nos quedan 2 minutos. A mí me queda la duda si esto responde a nuestra sociedad. No me queda duda, me parece que no responde. Pero me quedé con esto de la maternidad subrogante. Dicen que surgen 3 madres. Está la madre gestante, la madre biológica y la madre con voluntad reproductiva o procreacional, es el término que se usa. Algo que tenemos fuerte en la Argentina es el valor de la madre. Y eso lo podemos comprobar hasta en lo comercial. Es el día que más vende el comercio argentino. Nosotros le damos mucha importancia a la institución de la maternidad. Bueno, como habrán visto, el tema es muy complejo, tratarlo en media hora es difícil, pero me parece que hemos cumplido el objetivo. Las personas han dicho, che, guarda, están por reformar el Código Civil, estemos atentos, está pasando en este momento, no volvamos a ver entrar un elefante mientras estamos mirando la florcita en el jardín. Yo simplemente digo lo mismo que ha dicho Carmen, pero en un esquema más general. Hemos hablado mucho de los valores republicanos en este programa, pero ¿y los valores morales de nuestra sociedad? Vale la pena defenderlos. Nosotros tenemos, si algo tenemos bueno para exportar en Argentina es nuestro sentido de familia, nuestros vínculos comunitarios, que no vaya a ser cosa que un grupo de iluminados trate de cambiarnos vía reforma de la Constitución, reforma del Código Civil y reforma del Código Penal sin que nos demos cuenta. Estemos alertas. Si les parece, el próximo domingo vamos a tratar ni más ni menos que el tema del 7D. El viernes que viene vamos a ver qué pasa con el Estado, vamos a ver si avanzan sobre los medios de comunicación y la libertad de prensa en Argentina, y allí vamos a estar nosotros el domingo para decirles a ustedes qué ha pasado, analizarlo y también ponernos en guardia como ciudadanos. Buenas noches. No está tan mal.